De nuevo les doy la bienvenida al... ¿Qué encuentro ya es? El cuarto encuentro del ciclo 6. No, el quinto. No, el cuarto de la novela. El cuarto encuentro del ciclo 6 del Club de Lectura Un Mundo Feliz, donde continuamos charlando, comentando, debatiendo y discutiendo alrededor de la novela Paprika de Yasutaka Tsutsui. Para el encuentro de hoy vamos a hablar de los capítulos 23 al 30, es decir, hemos llegado al final de la primera parte de la novela y pues nada, esto se pone cada vez más bueno y más interesante y más misterioso y más intenso, sobre todo. Entonces, pues nada, ya Nayarit se animó. Entonces, Nayarit, te escuchamos. Es que estoy haciendo tareas domésticas, entonces si no saco esto de mi sistema no voy a poder seguir. Oye, debo decir que no me sorprendió del todo, pero sí me impactó mucho como la velocidad en la que están pasando las cosas en estos capítulos. Siento que vamos mucho más rápido de lo que estábamos acostumbrados. O sea que este inicio que tuvimos como pausado, de repente cogió una velocidad y ahora siento que está muy rápido, muy violento. Y no sé si era la intención del escritor, pero yo siento mucha frustración eh, por la situación. O sea, como que uno dice, pero estos se van a salir con la suya. O sea, yo siento que en este punto está todo tan enredado. La violencia ha sido de unos niveles impactantes y de gente que actúa como si en efecto, o sea, es que me choca bastante y me emputa mucho que estos sujetos como Sanai y Inuri, Inuri. eh, sí, Inuri, que Inuri y Osanai, por un lado, digan, no, es que estos inventos están siendo usados sin un patrón ético y qué peligro y cuál es la bioética y todo el tiempo la ética, y por el otro lado son el perfecto par de malparidos. O sea, eh, a mí el hecho de que tengan un romance me es completamente indiferente, pero que in- que ay, Inuri, que Inuri sea pues este sujeto tan abusivo, pues que incluso casi que obliga a Osanai a estar con él para mantenerle sus privilegios. O sea, es el típico anciano acosador sexual, que además pues le ordena, pues viole a Satsuko, que no pasa nada. O sea, téngala de una vez y salga de esto y haga la suya. Y ya antes habían dado a entender que los dos creían que las mujeres no tenían capacidad de pensar. eh, por el camino han dañado la mente de muchas personas, ¿sí? Han lastimado a la gente, es lo que hicieron con Imuro. O sea, al punto que el aparato se le fundió en el cerebro. O sea, es una cosa que cuánto lo tuvieron que usar, cuánto daño le hicieron a ese pobre ser, que su única cosa era dejarse seducir para ser desleal con su jefe. O sea, es una sarta de conspiraciones que frustran mucho porque uno dice, pero ¿cómo hago para defenderme? Porque una cosa es que Satsuko se esperaba una guerra, pero no este nivel de guerra sucia, y que además está sola porque de quienes esperaba ella su apoyo, pues están inhabilitados porque se los derribaron por nocaut y ella no se dio cuenta. Eso
me hizo decir muchas groserías, lo que no me molesta mucho porque me encantan, pero sentí mucha frustración, sentí rabia, sentí como esa de indignación de ahí están pintados estos hijueputas, como los detesto, por eso es que no se confía en ellos, sobre todo esos que se la pasan hablando de ética, que uno dice, ahí está, tienen tanta ética que la tienen doble, son parecidos a los de la moral. Y por otro lado, pensar en la vida sexual de Paprika, que uno no quisiera planteársela, pero al mismo tiempo dice, esta mujer tiene unos serios problemas con la intimidad. Porque lo que yo preví en el comienzo cuando hablaron en esa rueda de prensa, como la relación de Satsuko con Tokita, era que era muy íntimo el tema de la interacción con los sueños y pues que esta mujer se sienta enamorada de todos sus pacientes, atraída sexualmente por todos sus pacientes, que prácticamente en su terapia incluya el sexo en sueños, eh, pues dice como, ¿por qué? ¿Por qué esta imagen femenina en particular, que es por un lado tan poderosa, tan inteligente, y por el otro lado la estás poniendo de alguna manera limitada para interactuar con los hombres en la realidad de una forma más corporal? Y que también, pues, no sé, la relación paciente, eh, tratante o terapeuta me parece cuestionable, pues, básicamente con todos los que tiene uno una relación paciente terapeuta, creo que las únicas serían las trabajadoras sexuales, porque de resto uno dice, no, hay que mantener como un límite para mantener esto siendo una relación profesional. Entonces, aquí, pues, me hace preguntarme más cosas sobre el escritor que sobre el personaje. ¿Sí? ¿Por qué esta hipersexualización de esta mujer? ¿Por qué darle esta carga de sensualidad a este personaje femenino tan fuerte? O sea, porque no era solo una mujer súper pila que tenía como tantas cosas a su favor, sino que además era de una belleza que le resultaba atractiva a todo el mundo, una sonrisa que derretía a todo el mundo y además pues ese deseo incontrolable, era como, ¿por qué necesitamos esto? O sea, podría ser lo mismo sin necesidad de tener tanta, tanta, tanta capacidad erótica. Y una escena que me gustó mucho es cuando Sanae intenta abusar de ella y ella cambia la esfera de poder, porque yo tengo la teoría de que casi siempre la agresión sexual, sobre todo cuando busca la penetración, más que el acto sexual, sino la que requiere penetrar el cuerpo de cualquier manera, eh, busca una expresión de poder, más que de placer, más que de deseo, más que de sentimientos confusos, es ejercer un acto de poder. Termina siendo una cuestión política. Entonces, lo que sucede allí es como muy usual en dinámicas donde alguien quiere poseer al otro y el otro simplemente dice, ah, sí, poséame. Y en ese momento corta toda la posibilidad de continuar con la situación porque simplemente ya no estás poseyendo, ya no estás conquistando, sino que el otro te abrió la puerta. Entonces es como en el boxeo cuando alguien tira un puño y que si no golpea, sino que se va al aire, el boxeador pierde más fuerza y se debilita más rápido que cuando golpea en efecto sobre alguien. Siento que lo mismo le pasó a Osanai y es lo que estereotípicamente ocurre con los agresores cuando la víctima de quien esperan una mayor resistencia cambia la técnica, eh, y se abre,
y además se abre porque puede hacerlo. Sí, no es lo mismo que alguien que no tiene la capacidad pues, de llegar a ese razonamiento y se presta a cuando alguien tiene la capacidad de razonamiento, saben qué dinámica está y dice, ah, bueno, abro la puerta, que eso pues quita mucho poder. Pero eso no sirvió de nada para los efectos oscuros de lo que está pasando. Em, y hay algo que revisar al final de esta historia sobre el tema de los cuerpos y esta especie de gordofobia que hay, porque pues no por nada Atsuko es así de delgada, ¿sí? Y el ser al que más muestran como grotesco, como desagradable que esa Toquita es un hombre muy gordo. Entonces, eso me dejó muy emocionada. Necesito llegar a la próxima semana. O sea, ya siento que estos días de espera por terminar se hacen muy largos porque al comienzo cuando compré el libro pensé, no, todo esto nos va a ser muy duro, pero no, la velocidad a la que vamos está cada vez más rápido. Siento que en cualquier momento uno puede tropezar en esta banda caminadora y lastimarse las rodillas. Muchas gracias, Nayarit. Y voy a hacer una observación a propósito de lo último que señalabas de la gordofobia. Por lo general, quien la expresa son los hombres. Precisamente, Atsuko no se lo está echando en cara ni, o sea, no. Y de hecho, lo desea, como es. Y eso es lo que genera la reacción en los otros hombres, particularmente en Osanai. O sea, ese señor se pega una desdoblada así tremenda, como, pero maldita sea, ¿cómo es posible que usted esté con ese cerdo y en cambio usted no está con este Adonis? O sea, son ellos los que están reaccionando. Y creo que por eso, exactamente, y creo que por eso, pensando en el autor, pues construye de esta manera tanto a la doctora como a Paprika, porque está generando estas reacciones del límite en relación a las circunstancias en las que se encuentran cada una. Y por eso no, yo no sentiría que es tan de gratis que efectivamente la doctora, pero particularmente Paprika, sean así de bellas y atractivas, más allá, evidentemente, de su inteligencia y de su perspicacia y de su habilidad para lo que están haciendo. Creo que ahí está ese juego de tensiones que, claro, como es una novela, pues la gracia es llevar esas tensiones a unos niveles casi absurdos, porque no está retratando una vida real, o sea, esto no es una crónica, esto es una novela y como novela el actor está llevando esos elementos a límites muy superiores, en donde creo yo que pues está moviendo evidentemente nuestras emociones como lectores, lo cual me parece un punto a favor de la novela. Quería señalar eso porque pues ahorita que me acordé que a propósito que lo mencionaba Nayarit. Marcela, te escuchamos. Ay, ¿me veo? Sí. Bueno, Sí. uy, no. Para mí también fue como fuerte estos capítulos. Fueron impactantes, sí. Y sobre todo el tema de la violación. O sea, muchas cosas. Lo que decía Nayarit, veníamos como a otro ritmo y ahora sí, como que pasaron muchas cosas en poquito tiempo. Sí, bueno, pero a mí sí me impactó el cuento de la violación de Osanai. Es una actitud, sí, o sea, es un hombre atractivo.
tan atractivo que hombres también se enamoran de él o también les gusta. Y yo decía, no, mejor dicho, lea todo. El cuento de que tiene que llorar a la otra. Y yo decía, no sé, en mi mente pasaba, yo decía, no, ya se va a defender. No sé, por mí pasó, ay, yo no sé dónde serán las artes marciales. Bueno, yo decía, yo pensaba, o sea, yo estaba leyendo y yo decía, no, ella es, eso es del Japón. Yo, bueno, vuelvo y digo, no sé dónde serán las artes marciales. Pero decía, no, ella debe saber cómo karate, bueno, no sé, karate. Ella se va a defender. Yo decía, no, ella le va a dar una muenda a ese tipo, no. Pero cuando pasa todo lo otro, yo, ay, no, ¿cómo así? O sea, que la va a violar. Bueno, entonces, para mí fue cuestión de estrategia, lo que ella hizo. Y en resumen me pareció pues buena estrategia. Bueno, aquí estoy, no puedo hacer nada, pues al menos me la voy a gozar, ¿no? O sea, relájese y goce, como dicen. Bueno, entonces me pareció cuestión de estrategia. Bueno, es que no le queda de otra, porque ya habían dicho que el otro la tenía en el pecho, la mano, y que ya no la dejaba respirar, o sea, entonces, bueno, me pareció inteligente y pues era como su única salida, o él, y digo, ¿no? Desde mi punto de vista. Y a la larga eso permitió bajarle, pues, que no pudo violarla. No, ahí que decían que no, que su miembro flácido y todo el cuento ahí. Entonces, ahora peor la rabia porque no pudo, o sea, es tan inalcanzable, ella es tan inalcanzable que claro, el otro quedó peor de frustrado, ¿no? Y me pareció tenaz también como lo que nombraba ahorita Nayari, de cómo la maldad, o sea, la maldad, lo que yo decía, la tecnología era buena, pero sí ve cómo se usó, o sea, no fue. Entonces, eso de quemarle la Aimuro, que es el que estaba más tocado, que ya mejor dicho, ya ella cuando lo revisó y todo eso, ya no, lo dejó un ente, o sea, ya no. Claro, y para mí eso es ella contra el mundo, como que ella es solita, ¿sí? Y como ella que está sola, ella está sola. Y ahora pues ahí el cuento del periodista, que, que es la única, porque bueno, Toquita ya igual, Chima, que era también el director, que también la ayudaba, también está. Bueno, y sigue el cuento, y sigue la pregunta que falta un mini DC. Todavía no ha aparecido, nadie sabe. Entonces, ¿dónde está? Todavía ahí no se ha descifrado quién lo tiene. Me gustó que ya se tiene la certeza, o sea, ella, Azuko, ya tiene la certeza de que, claro, los que lo robaron ya, o sea, nadie, ella, cuando fue, ella ya entró, fue a negociar, bueno, negociemos, no sé qué, entonces eso es ya, ella ya sabe, no tiene pierde, ya estaba segura, el otro tampoco lo negó. Entonces, ¿y qué buscan? Entonces, quedarse, o sea, tanta maldad para quedarse con el cuento de que ser el director, el presidente de la... Uy, no, entonces eso me parecía tenaz y como la maldad del ser humano, o sea, eso bueno, también me gustó que ya también, ¿cómo es que se llama el policía? Konakawa. Bueno, y ya tienen también la certeza que Paprika es la doctora, porque él le dijo no sé, pero tú no sabías, no sé qué, eso también me gustó, ya ahí como que ya todo el mundo sabía ahí. Entonces, ¿qué espero yo? Pues que el otro ya está como sospechando algo, ¿no? El policía, porque dijo que ese hombre, qué tal, que por qué, bueno, en fin. Entonces, como que él sea, como que no sé, como que ella la ayude, no sé. Es como, creo, ¿no? Que a la larga él, pues por eso apareció, bueno, pues aparte de paciente, pues me imagino que tendrá otro papel relevante en la historia. Y pues, ay, como, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Alcancé a leer un poquito del 31, del 31 y yo, mejor no digo nada, yo, pero no, yo dije, no lo voy a leer más, porque entonces de pronto ahí se van a aclarar algunas cosas, no sé. Entonces, solo leí como un pedacito, no más, entonces yo dije, no, porque ya a mí me pasó que yo ya había leído todos estos, o sea, no, hasta el 30 no, la vez pasada, yo ya, la primera vez que leí,
Yo leí como hasta el 20 y algo de chorro, pero entonces no me gustó, o sea, porque sí, a veces uno no cae en cuenta, entonces es como el spoiler. Entonces, ahorita ya no, lo estoy teniendo en cuenta y yo dije, no, hasta el 30, bueno, y bueno, ahí, hasta ahí. Muchas gracias, Marcela. Sí, yo entiendo y me imagino que eso, cuando una historia lo engancha muy fuerte, pues uno siente ese loco impulso y deseo de continuar leyendo, evidentemente hasta el final, porque pues uno quiere salir de la incertidumbre que le está generando la novela y la historia a través de los personajes. Claro, acá de manera impositiva yo he dicho no, vamos a ir segmentando la novela porque tenemos que ir despacio, porque nos toca ir analizando como con calma la situación y los personajes. Yo soy de los que cree que si este ejercicio lo hiciéramos como en otros clubes de lectura, que es nos reunimos una vez al mes y hacemos un encuentro, una novela. Evidentemente podríamos hablar acerca como del tema general y de pronto nos acordaríamos de uno que otro personaje y su posible desarrollo. Pero yo creo que perderíamos lo más rico de la novela, que son los detalles. Y esta está plagada de detalles. Yo hace 8 días, si mal no estoy, decía que esta novela perfectamente se podría tratar acerca de la salud mental. Y ahorita, escuchándolos a ustedes, me sostengo en mi lugar. Yo creo que tanto lo que está pasando con Paprika y su relación íntima con sus pacientes, como lo que está pasando con Inui y Osanai, y lo que está pasando con Osanai y la doctora, y lo que está pasando con la doctora y Tokita, también están en ese campo, porque ahí hay cosas que de nuevo se están extralimitando, se están excediendo, se están sobrepasando, y creo que el tema sigue siendo un poco el mismo. El problema de la salud mental en ciertas situaciones limítrofes, extremas, donde efectivamente hay una pelea de poder corporativo, pero finalmente poder de incluso el control de la máquina misma y pues lo que yo podría llegar a hacer, y ya nos estamos entendiendo de qué es lo que pasa con las máquinas. ¿Por qué aparecía Inui en el sueño de Konakawa? Básicamente interferencia. Entonces, si eso termina sucediendo donde se mezclan las cosas, pues es como que yo de muy lejos puedo empezar, como hizo Osanai, a controlar a la gente. O sea, me parece que, yo sigo insistiendo, me parece que sigue siendo el tema desarrollado en líneas cada vez, o sea, muy diferentes como, con cada uno de los protagonistas, digámoslo, y que cada uno está empezando a dejar ver su, su problema, digamos. Y creo que además Su eso, verdadera naturaleza, su verdadera naturaleza. sí, o sea, como eso, esa otra manera de ser que de pronto se desdobla y, pues que Sanai además se pega una desdoblada loquísima, o sea, el tipo ¿cómo se dice? Casi que se deforma. O sea, ahorita hablábamos de que no, que es que el autor está hablando de los gordos. No, este señor que se supone que es la belleza en pasta, es el sujeto más despreciable de todos. Es un sujeto ruin, pero a un nivel de desprecio total. Es una persona que tiene la mente totalmente retorcida, como si él ya se hubiera pasado por ese proceso de haberse puesto la máquina. O sea, pero de nuevo, creo que es precisamente la intención de la novela de, si yo llevo estos casos a estos extremos, pues cómo terminan actuando estos personajes. Y me voy a volver un poquito pensando en que además hay un elemento extraño con, yo lo estaba como buscando la palabra, la sensualidad.
Porque pasa con Konakawa en su segundo encuentro con Paprika una cosa muy interesante con relación a la comida. Entonces, listo, llegó el día, la mañana, y entonces le sirve primero un desayuno así súper sencillo como unos huevos y tocino, y el man ahí como que le hace una cara como de, y empiezan a hablar y ella se da cuenta como que, bueno, entonces sigue hablando y de pronto le sirve un plato como mucho más especial, y ahí sí el tipo se anima con la comida como a empezar a hablar un poco más de sus sueños, precisamente porque ese capítulo que es el 23, empieza diciendo con Konakawa estaba tan callado como siempre dejando que Paprika desvelara los significados latentes de sus sueños mientras desayunaba. Y que luego en el 24 dirá, si mal no estoy, no mentiras. Bueno, en uno dice que definitivamente el man, sí, Toshimi Konakawa en el 25 siempre había odiado los sueños. Pero en el momento en que cambia lo que le estaba dando de comer a Konakawa, como eso, más exquisito y como una cosa, eso, más cara y como mejor preparada, qué sé yo. Y de repente el man se empieza a soltar más a hablar de su sueño. Entonces, a mí me parece que ahí hay un elemento también, eso, yo lo estoy llamando sensual porque es una cosa muy de los sentidos y creo que para la novela el aspecto de los sentidos es fundamental. ¿Qué se siente? ¿Qué se percibe? ¿Qué estoy tocando? ¿Qué estoy y de qué manera lo hago? Y de nuevo, asociado a lo que yo he llamado el tema de la salud mental. Esa fue mi echada de globos por ahora. María José, te escuchamos. Hola. Fue pucha, sí, muchas cosas, muchas cosas, como que pienso con lo que ustedes dicen y también pues con mi lectura. No sé por dónde empezar. Mm, Pues bueno, sí, el personaje de Paprika, que pues me gustó mucho y quiero traer a colación algo que dijo, creo que Soraya la vez pasada, que es como pensarnos en Paprika como una antiheroína y que creo que en esta sección pues llega más a ese lado, pues como eso que estaba diciendo Naya Grit, como de la sexualidad de Paprika y de ese cruzar un límite ético que para nosotros es súper claro de la sexualidad en la terapia, que a mí eso me dejó pensando mucho, ¿no? Como, porque, como que, no sé, creo que por un lado, y eso pasa mucho con este libro y me parece muy complejo, como que uno lo puede censurar, pero yo también quiero como tratar de entender, bueno, ¿y por qué lo hace, cierto? Porque es así, ella como personaje, porque es así y porque esa es una acción pues que le dan a ella como la heroína de la historia o si es una antiheroína, o sea, como bueno, esto, como lo entendemos, ¿sí? Mm, y yo no sé si es como pensando que eso, pues como la propuesta es como en esta ultra intimidad, si eso puede ser como parte del proceso de sanación, que un poco pues eso es lo que dice el narrador, ¿sí? Como pues que esto funciona, que funciona pues que Paprika pues tenga relaciones sexuales con sus pacientes en sus sueños, como esta forma de ella utilizar su belleza y su atractivo físico para lograr eso, ¿no? Que ella incluso como que hay un momento en el que como que lo afirma, ¿no? Como en este vestirse como si fuera más joven, como para bajarle las defensas a los pacientes y como pues la aventura del sueño de alguna manera. Que claro, o sea, para uno es súper complicado eso porque uno tiene como unos límites ahí muy claros, ¿no? Como esto puede ser un abuso pues como que esta persona cree todo este personaje y esta seducción y todo, pues digamos con la finalidad de ayudarlos y de beneficiarlos, pero pues lo decía Naya Grit, que ya también tiene una sexualidad muy complicada, ¿no? Que ella como que también tiene pues ahí como sus inhibiciones, ella decía algo como, ay, masturbarse es muy fácil y es como, ¿por qué no? Como porque pues, y también decía que para ella el tener sexo en los sueños no cuenta, y es como, ¿será que no cuenta? ¿Será que no cuenta? Si,
sí, pues igual hay un tema ahí consensual con estos pacientes que ambos están viviéndolo. Y es curioso como el paralelo ahí, porque cuando lo hacen Osanai e Inui, pues ellos lo hacen pues a larga distancia, pero para ellos sí cuenta, ¿no? Como que ellos sí lo exponencian y lo ven pues como una cosa, pues donde como decía Naya Grit, pues como que ellos disfrutan su poder como hombres, como que para ellos es una cosa igual muy real. Entonces, sí, Paprika eso lo minimiza como para justificarlo, ¿no? Como desde el fin terapéutico y ella de alguna manera y utilizarlo como un refugio para unas experiencias que en su vida real ella no asume del todo, ¿no? Y también lo hablábamos pues como de su relación extraña con Toquita, pues que se gustan, pero pues él tiene muchos complejos por su apariencia física, que lo estábamos hablando, pues ustedes lo dijeron muy bien, que más que todo como que los hombres son como los que se sienten súper invalidados, ¿no? Como cuando no, pues no están como a la altura de esos estándares de belleza. Pero también ahí, pues yo vuelvo como a lo que yo criticaba la vez pasada y como que también yo me mantengo en mi posición, pues como de Paprika es, entre comillas, perfecta, ¿no? Y ahora sí lo digo como entre comillas, pues porque ya estamos viendo pues muchas cosas que no, pero para mí, creo que lo que yo quería decir la semana pasada, que lo dije de esa manera y escuchándolos, como que siento que llegué como al punto, o sea, como que lo puedo decir de una mejor manera, es como una fantasía masculina. O sea, no perfecta como un ser moralmente perfecto, pero sí como perfecta en como una fantasía de un hombre que podría ser Tsutsui o que podría ser Osanai o Tokita o los pacientes, pero como en el sentido también de, pues es una mujer súper hermosa, súper inteligente y bla, bla, bla. Y, pero también, uy, pues es que, o sea, dos cosas, la escena de la violación, que eso quiero abordarlo después de lo otro, pero como también, pues como su inteligencia, ¿no? Como, y creo que eso también lo mencionaba, no me acuerdo si en la sesión antepasada o la pasada, como, eh, ay Dios, se me olvidó lo que iba a decir. Pues como de la inteligencia de Páprica. Ah, sí, pues como que en Japón igual es un país muy machista, ¿no? Como donde los mismos personajes de la historia como que denigran un poco pues a la misma doctora por ser mujer, como que no terminan como de aceptarlo, ¿no? Que esta persona que se puede ganar el Nobel y es una súper buena terapeuta y es magnífica en todo, pues sea una mujer. Entonces, como utilizar la violación como una manera de denigrarla, como de ponerla en su lugar cuando pues eso no fue lo que hicieron con los otros hombres a los que de una vez como que les violaron la mente, pues porque podría decirse así, ¿no? Que lo que están haciendo pues como de alterarles los sueños pues también es un tipo de violación. Entonces como pues un poco que ya lo que yo digo, para mí ella es como una fantasía masculina porque es súper perfecta en una sociedad donde las mujeres no pueden ser eso. Pero como que yo también siento que el tema de la inteligencia para mí es especialmente como preponderante en esa perfección, ¿no? Y como que ella se enamora de los hombres en su inconsciente, o sea, como viendo sus sueños, viendo su inteligencia, aunque ella ahí también reconoce que hay un tema y un poquito snob de ella, ¿no? Que se enamora de los hombres que también son de alta posición social. mm, eh, pero como que sí, es una persona muy marcada por su inteligencia y a mí me parece muy densa esa escena que mencionaba Naya Gris de la violación, de yo siento que ella no se salvó, pues entre comillas, de la violación por ceder, sino por su inteligencia, porque ella como que toma control de la situación, como es como, bueno, lo vamos a hacer, pero a mi manera, y yo pongo las normas, yo mando, y tú me tienes que complacer a mí. Y ahí es cuando él pierde todo el poder que tenía y ella asume el poder por su inteligencia, porque ella siendo inteligente es que de alguna manera logra voltear la situación y a mí eso me parece muy complicado cuando yo digo que eso es como una fantasía masculina, porque pues es como, fue pucha, o sea, eso, ahí sí que fue pucha, yo sé que es una novela y no es como realismo de bla, así es como funciona la vida real, pero, o sea, como que yo siento que en la literatura hay que tener mucho cuidado en la forma en la que se representa la violencia, en general la violencia y en particular la violencia sexual, porque pues
puede mandar el mensaje que de pronto no es la intención del autor, como de si las mujeres simplemente fueran más inteligentes, si podrían ellas también tomar control de una situación así y voltearla. Y eso no es así, ¿no? Como que una mujer puede ser violada siendo muy bonita, muy fea, muy inteligente, muy boba, y pues, o sea, como que en una situación donde de verdad el hombre toma total fuerza y ahí, pues eso lo describen y yo siento que lo minimizan en el momento en el que Paprika toma control de la situación, el tipo la golpeó, o sea, el tipo también fue muy violento físicamente contra ella y esa podría ser una situación como muy aterradora, muy dura para cualquier persona que es como, o sea, no sé, como que no es un tema como de, tú puedes tomar control de la situación, mira lo que ella hizo. Entonces, no sé, eso me parece muy, muy complicado. Eh, y bueno, pues muchas cosas, o sea, ha pasado mucho en estos capítulos, pero pues los dejo hablar y de pronto luego con lo que digan me inspiro para comentar más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José, por tu intervención. Y bueno, por acá Nayari decía, la ambición por el Nobel muy paila, el agresor sexual hace porque puede independientemente de la víctima como cualquier delincuente. Me voy a meter en camisa de 11 varas y voy a opinar a propósito de ese tema en relación a la novela, no a la realidad. Y en algún momento, y creo que en sesiones anteriores habíamos dicho que, claro, el autor desde su contexto, desde su realidad, desde su tiempo-espacio, puede que esté utilizando o acudiendo a ciertos rasgos particulares de su sociedad y de su entorno para la construcción de la historia y que de ahí podamos presumir que o parte de la historia o parte de la construcción de esos personajes, su influencia proviene como de quién es él y su entorno y su realidad del año 90 y medios 90 y bajos. Pero también es cierto que las novelas se leen en contextos. Y a mí me parece que para nuestra realidad, pues la novela es muy problemática por la manera como presenta la violencia, porque somos una sociedad particularmente muy violenta. Yo veía hace poco por ahí una discusión a propósito de, no recuerdo qué otro producto cultural, pero digamos en otras sociedades como que no se piensa que las cosas podrían ser peores de lo que ya presenta un producto de ficción. Y ahí que muchas veces en otras sociedades no lo cuestionan es porque no se imaginan que pudiera ser peor. Nosotros sí hacemos ese ejercicio. Creo yo precisamente porque somos y estamos inmersos en una sociedad profundamente violenta o cruzada por la violencia en muchas capas y en muchos estamentos y durante mucho tiempo. Haciendo de abogado del diablo, yo no diría que la escena de la violación sea una escena gratuita. Como que un poco lo que sostenía María José. No sé, es una fantasía que tiene el autor y entonces lo pone porque es, no sé, algo que le parece interesante o atractivo. Yo no creería, porque a mi manera de leer la novela, esa escena es fundamental porque Osanai, en su deseo, primero, de controlarla a ella, además de su cuerpo, su lugar y su posición dentro de la entidad, dentro de la institución, es ese deseo desbordado de poder que tiene él. Pensándolo solo por ahora desde el lado de Osanai. Entonces, ¿qué mejor manera de representarlo físicamente y llegar y decir voy a abusar de ti? Porque además él lo dice por él en algún punto.
así te convierto en mi esclava. O sea, así te domino y te controlo. O sea, la intención no es violar por violar, no es abusar por abusar, como esto me divierte y entonces lo voy a hacer en el mundo entero. Ese no es Ozanai. Ese no es ese personaje. Ese personaje no quiere violar físicamente a las otras mujeres, no le interesa esa, porque además tiene a la secretaria que lo complace y pues nada. No, es a ella precisamente por ese rol de poder que tiene. Y él quiere dominarla casi que física y mentalmente. En ese orden de ideas, entiendo la escena, que es fuerte, es decir, yo no le estoy bajando el tono a eso. Es una escena pesadísima. Además, porque el capítulo anterior termina con que le da un manazo y la noquea. O sea, es un nivel de violencia altísimo. No le estoy quitando ni la relevancia ni mucho menos a ese acto, pero yo estoy en mi ejercicio como lector tratando de entender el mecanismo interno de la novela. Claro, el problema es que vamos en la mitad. O sea, no hemos acabado la novela, entonces al final de la novela ya podremos decir si efectivamente la escena realmente valió la pena o definitivamente fue tan gratuita como que el tipo era, Tsutsui lo hizo simplemente por un mero placer banal. Pero hasta donde yo entiendo cómo van las cosas, yo diría, un personaje como Osana y como está construido, que además ya nos lo mostró como que es una persona despreciable a todo nivel, a todo nivel. O sea, el tipo va pasando por encima de la gente y no le importa. En ese orden de ideas es consecuente. Insisto, no es como que yo estoy diciendo, ahora Diego Ortiz Balbuena está diciendo que que todo acto de violación dentro de una novela es justificable. No, no. Estoy intentando relacionarlo en función del personaje y en función de la trama que hasta este punto la novela nos ha construido, porque además no tenemos la totalidad de la trama porque pues no hemos llegado al final de la novela. Y yo, digamos, yo siempre abogo por primero mirar internamente en la novela si todos esos elementos tienen un sentido narrativo o no. Porque ya de pronto llegar y decir, no, es que Tsutsui tenía un gusto particular por las escenas de violación. No lo sé. Además porque yo no lo conocí, entonces tampoco podría llegar a juzgarlo de esa manera. Pero creo que en tanto creación artística y estética, lo que es la novela, tendremos que mirar si efectivamente en estos capítulos todo ese exceso de violencia, o esa violencia desmedida que de repente empezó a aparecer a propósito de Ozanai, sobre todo, se justifica para las acciones posteriores de los personajes o de la trama en general de la novela. Perseguir eso. Seguramente, cuando lleguemos al final de la segunda parte, volveremos a esta discusión, seguramente, y creo que será necesaria para hacer un balance y llegar a decir qué fue lo que pasó y qué fue lo que hizo particularmente con estas escenas de violencia, porque además yo no sé si más adelante puedan aparecer unas todavía más violentas, no lo sé, no la he leído. Entonces, dejo la puerta abierta, evidentemente, o sea, no se cierra esta discusión en este punto, la puerta queda abierta para mirar a ver qué tan justificable termina siendo la escena o la situación para la construcción completa de la novela. María, sí, te escuchamos. Gracias, Diego. Buenas noches para todos, un poquitín ronca. Bueno, no sé, no caí en la trampa del debate esta vez, entonces sí voy a abordar ese tema, pero de otra manera, porque esta vez preferí como separar unos temitas y dentro de esos, pues obviamente está el tema sobre el que se está discutiendo. Es que desde la vez pasada, pues desde el inicio, a mí me ha llamado mucho la atención cómo este escritor hace uso de los estereotipos
me parece a mí que para llamarnos la atención sobre el hecho de que esto existe, pero que las cosas no son así. Entonces él muestra a la persona primero como en esa reducción que es al personaje, como en esa reducción que es el estereotipo, y poco a poco lo va complejizando y nos va mostrando los diferentes matices y nos está diciendo, esto no es solo de este lado, esto es más complejo de lo que ustedes, de lo que les hice suponer. La vez pasada, por ejemplo, hablamos de ese caso, en el caso del policía, ¿cierto? Que lo mostraba con cierto atractivo físico, describió mucho su ropa, la formalidad de su ropa, analítico, callado, parco en el hablar y todo, pero ahora ya nos está mostrando algo más, ¿cierto? Y nos está mostrando que cuando se da esa desinhibición a través del tratamiento de los sueños, él es más complejo, ¿cierto? Entonces van saliendo cosas de su pasado, pero también de su realidad en su trabajo. Me gustó muchísimo cómo poco a poco fue como una cebollita quitándolo de afuera y mostrando más cómo es ese personaje. En el caso de Paprika también, porque Paprika aparece primero como la chica Bond, ¿no? Pues la bella, todo esto, y poco a poco vamos viendo que no solamente además es supremamente talentosa, sino que tiene una mirada hacia los hombres que no es la de cualquier mujer, que no es sencilla de captar, que no es ni siquiera fácil de describir, pero de eso voy a hablar ahora, porque voy a hablar del tema de la atracción. Y otro estereotipo ahí sería el de este par de narcisistas, psicópatas, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, porque primero hace como una descripción muy física de los tipos y después poco a poco nos va mostrando lo que ellos son, y quería caer en esos personajes porque justamente respecto a lo que Diego estaba tratando ahora, pues es que el escritor nos lo viene describiendo, y la vez pasada nos mostró lo que lo que piensan y sienten de las mujeres. Son unos misóginos, no pueden con las mujeres, siempre las consideran subalternas, y por lo que se ve ahora, pero eso también lo voy a hablar sobre la atracción, o sea, para ellos hay una relación que no está exenta casi nunca, o sea, con relación con la mujer, de la violencia. Y es que ahí estaba, por ejemplo, el tratamiento que le da a las prostitutas. Este señor cuando va en el carro. Eso es, pero fuertísimo. Eso es fuertísimo, las frases, es un facho impresionante. Entonces él, me parece que el escritor le ha dedicado mucho a construir estos personajes. Y pues claro, los malos siempre atraen más y crean más conflicto, entonces no los ha hecho crecer dentro de su maldad. Y eso me gustó mucho. Y bueno, hay otro estereotipo ahí de la esposa frente al policía, ¿sí? No, no se muestra mucho, pero sí se muestra, y se muestra a través de él y a través de que no lo cuida y los viajes y el asunto y demás. Y con respecto a eso, en la página 167 también va a Paprika cuando dice, sintió un leve enfado como el que sienten las mujeres sin pareja cuando los hombres que les gustan no son tratados como es debido por sus esposas. Entonces, hágame el favor, el estereotipo que, tan tenaz que arma ahí el tipo. Bueno, otro asunto que me llamó la atención desde el comienzo es lo que pasa con los sueños, que es como en parte esto y la salud mental como el centro, o sea, los sueños son el vehículo para hablar de la salud mental. Entonces es genial como hace esa descripción de los sueños eh, de Konakawa, del policía, con todos los elementos típicos que alguien ha leído sobre los sueños, sobre los padres, la relación de esa imagen con los jefes. O sea, me parece que hay mucho elemento típico, pues no pienso que sea tan mecánica la cosa, pero eso me llama la atención. Pero
también que el análisis de los sueños en sí mismo es un tratamiento. Y eso lo uno yo con el asunto de la resolución de los casos del policía a través de los sueños. Y no solo para el policía, sino para cualquier persona, ¿cierto? O sea, cuando soñamos, entonces elaboramos y después ya tenemos solución a muchas cosas. O sea, la importancia de los sueños en la vida de una persona. Y obviamente dentro de eso está lo de la confesión del delincuente, pero también de la persona, ¿sí? Eso se ve también a través de los sueños. Entonces, el delincuente confiesa, la persona saca lo que tiene dentro de sí, el psicoanálisis, etcétera, y entonces ya está resolviendo asuntos. Y obviamente, junto a lo onírico, pues tiene que estar el sexo y lo trata muy claramente como el poder, ¿sí? ¿Qué pasa con el poder dentro de estas relaciones de deseo y atracción? Y pues me parece que es muy interesante cómo esa descripción que hace en todos los casos del poder. Entonces están ahí el sexo, la atracción dentro del sueño, o sea, la cosa compleja freudiana, junguiana y demás, pero muy interesante. Y yo quería ir desde el comienzo a lo de la atracción, porque en cada pareja o en cada persona, pues esa diferencia que hay, esa relación, por ejemplo, de Osanai e Inui es súper sexualizada y él la quiere mostrar como algo que tiene un refinamiento casi que hacia lo artístico, hacia lo estético, ¿sí? Pero es que para ellos la belleza es muy importante. Eso está muy unido a la belleza, tanto su relación es eso. Y ahí también está dentro el desprecio de la mujer y la misoginia y esa violencia y en parte lo que pasa cuando la violación es eso, es que si finalmente no hay eh, esa violencia, ya no lo puede hacer. Está muy unido es a eso. Entonces, para mí, por eso decía yo que iba a lo que había hablado Diego, para mí, él enriqueció a estos personajes hasta que no podían llegar sino a algo así, como lo que sucedió. O sea, ya ahí no había más opciones. Y me gusta mucho lo de la atracción y el deseo en Paprika, porque es genial que ella trabaja con los deseos reprimidos de los demás, pero ella también tiene ese deseo reprimido porque es que sus sueños son virtuales, o sea, su relación sexual ha sido virtual y no real. Entonces ahora viene como explotando ese asunto, pues sencillamente humano y no le veo ninguna complicación. Eh, pero me gusta muchísimo que su atracción tiene mucho que ver con la inteligencia y el modo de ser de la otra persona. A diferencia de lo que pasa con este par de narcisistas, ella va más allá y nadie se explica que se enamore de un gordo. Yo no le veo cuál es el problema de eso, ¿cierto? Si el tipo es de una personalidad súper atractiva para ella. Entonces, que digamos que es lo más interesante. No sé si ahí, no entendí muy bien cuando Nayarida habló de la gordofobia, pues sí, en algunas personas, como en los discriminadores que están en los personajes de la novela. Y sigo hablando de la atracción, el deseo y demás, están los casos del policía y de Noce. O sea, Konakawa y Noce son unas personas que tienen un sitio dentro de la sociedad, ¿cierto? Y entonces, para mí que los dos están siguiendo un proceso típico de enamoramiento de Paprika. Entonces no está ni lo desbordado de estos otros tipos, ni el caso de ella, sino una cuestión muy formal por una mujer bella, estereotípica, además. Entonces, bueno, voy hasta ahí. Mil gracias.
Muchísimas gracias, María C., por tu lectura y tu aporte. Sí, estaba pensando dentro de algunas de las cosas que dijiste. Desde el principio, el autor ha ido cimentando estos personajes que se nos volvieron recurrentes. Y a cada uno de ellos siempre le va sumando como un ladrillo más encima. Y cada ladrillo que le pone a cada uno de los personajes es para mirar qué tanto se van a hundir. Me parece, o sea, es como mi interpretación un poco como de la situación de los personajes. Entonces, claro, en principio quien menos se hunde es Atsuko. Pues al punto que hemos hablado como que parece un personaje perfecto. Bueno, esa relación Atsuko-Paprika. Como que le ponen ladrillos y ella no se inmuta. Pero cada ladrillo que le ponen a Osanai es un hundirse y hundirse y hundirse hasta el nivel de lo grotesco. Hasta el nivel más bajo que al menos ese personaje ha podido llegar. No sabemos si puede llegar más bajo. Eso es lo que no sabemos. Pero que va muy bajo, va muy bajo. Y creo yo, de nuevo, que si yo voy a construir un personaje tan profundamente grotesco como Osanai, la novela debe tener una contraparte hacia arriba. O si no, ahí sí, la novela sería en general una cosa asquerosamente grotesca. Y creo que eso no es, al menos en mi lectura, la intención del autor. Precisamente por eso construye a Atsuko Paprika. Me parece que es el opuesto en términos de qué tan bajo puedo caer con un personaje. Ella se mantiene a lo alto en la medida de lo posible. Claro, ya le vimos y ya lo hemos señalado sus pequeños defectos. No son pequeños, pero pues es que cuando uno le pone los defectos de ella al lado de los de Osanai, hombre, pero claro, hay una cuestión también en Atsuko Paprika que es tu responsabilidad ética con lo que estás haciendo. O sea, hace 1 y 2 sesiones habíamos entrado y habíamos empezado a traer el tema. El problema de lo ético tenía que aparecer y apareció. O sea, aquí ya fue directo de donde es como que los personajes dicen, o sea, esta señora se está pasando por la faja en los mínimos principios éticos de la relación entre terapeuta y paciente. Entonces, ¿cómo así? ¿Ella va a salir indemne de eso? Y eso es hasta ahora como su mayor quiebre, digamos, como persona, como personaje, perdón. Eh, Hombre, pues que tiene sentimientos y pasiones y le gusta el sexo, yo no podría reclamarle a ese personaje como no lo tengas, seas pura y virginal, no, ese personaje me parecería supremamente aburrido. Es humano, o sea, parece humano por lo menos. Entonces, eso a mí no me incomoda, pero yo he ido sosteniendo en mi narrativa que el mayor problema que ella tiene es ético. Y que si se llegara a ganar el Nobel, no, porque ella está yendo más allá de las posibilidades éticas de su labor. Y eso es un problema fregado con ese personaje. Toca ver para dónde va. Bueno, hasta ahí. Nayarit. Ya. Pues ahora volviendo sobre el tema de... para que no se me olvide, mi teoría sobre dónde está el dispositivo que se perdió inicialmente, el que lleva sin aparecer. Para mí, si recordamos bien al principio de la historia, había un médico que había enfermado, supuestamente por hacer un mal uso de la tecnología porque no estaba lo suficientemente entrenado para usarla. Para mí,
por ahí va la cosa de dónde está ese dispositivo. Porque de hecho no han vuelto a hablar de ese médico. ¿Sí? Ese médico fue el primero que enfermó, lo tienen en un lado aparte, pero no han vuelto a hablar de él. Sobre las connotaciones sexuales. Para mí tiene mucha relación con lo que mencionabas tú, Diego, sobre el tema de que esta novela es sobre la salud sexual. Y me gusta que muestra cómo la salud sexual y la salud mental, digo, tú dijiste salud mental y yo hablé de salud sexual, que están íntimamente relacionadas, que están íntimamente relacionadas, que de la manera en que una y otra permiten como un diálogo. Y precisamente estas necesidades de salud mental de los personajes se ven reflejadas en la forma en que están viviendo su sexualidad. ¿Sí? En las tonalidades de grises en que están escribiendo esta novela, porque es que al principio como que uno decía, no, pues esta mujer es muy despampanante y todo es muy bueno y todo es muy... Entonces, no, ya empezamos a ver los tonos grises. Osanai, muy atractivo, tonos grises. Toquita, muy inteligente, tonos grises. Entonces, creo que en esto de dar más luz para ver bien las sombras, hay mucho sobre lo que cuestionar de los arquetipos que está usando Tsutsui en la novela. ¿Sí? Este genio incomprendido que tiene dificultades en la vida práctica, que es Toquita. O sea, Toquita es un genio, pero no tiene noción del peligro como tal. Estamos viendo de este hombre que pugna por ser muy ético, pero que a la larga es un ser perverso que arrastra lo que sea y a quien sea. Un hombre que se siente muy seguro de su apariencia, pero que es manipulado por otro de una forma muy fácil y que además se ve sobrepasado por ciertas emociones cuando lo golpea la impotencia de ejercer su encanto como quisiera. Un hombre de negocios y un policía que ambos tienen unos problemas aparentemente domésticos y otros laborales que llevan a que su psique esté en juego, pero que no quieren tener un tratamiento públicamente porque también está en riesgo su estatus social. Entonces, como que hay todos estos tonos y todos tienen detrás un componente sexual. Como que en todos hay esas similitudes que hay, queda exhibida de alguna manera en algún punto eso. Y me parece que habla mucho de cómo percibíamos a las personas en los 90s. Yo siento que de los 90s hacia acá, mucho, lo que ha pasado en este siglo ha sido brutal para que hoy veamos la novela con los ojos que la vemos. Porque independiente de que uno dice esto solo es arte, ¿sí? Ya antes estábamos planteándonos en esta sesión cómo de alguna manera la violencia que se relata también puede convertirse en propaganda, ¿sí? Como puede tener un efecto colateral, pero que no es atribuible a la novela, sino a la persona que la lee, al intérprete. Entonces, es porque, claro, en los 90s estábamos viendo una sociedad diferente. A comienzo de siglo a finales del siglo anterior y comienzos de no sé, series como Sex and the City eran pues la locura, porque tenía al gay, la liberada, la libertina, bueno, y ahora nos cuestionamos sobre por qué el gay tenía que ser tan gay, por qué la libertina tenía que ser tan libertina, porque no había una personaje lesbiana, o sea, estamos muy, muy influenciados
por este entorno para poder revisar la historia. Y sin embargo, yo creo que a la mayoría de las mujeres nos golpeó de la misma manera. Sentir que esta heroína es al mismo tiempo una mujer muy inteligente, muy sagaz, muy astuta, pero que tiene esta fragilidad. Y que no importa todo eso, no eres más fuerte físicamente, no necesariamente tienes esa capacidad, entonces debes usar otras estrategias. Y que no importa qué tan alto hayas escalado en el mundo científico, si alguien te quiere ver como un objeto sexual, te va a ver como un objeto sexual. Eso no ha cambiado de los 90 a la época. Y yo creo que hacia atrás también era la misma cosa, o sea, como tú tan bonita, no te dediques a la investigación química, busca a tus maridos. Entonces eso pues deja cositas como un hilo de baba que conecta la historia de las mujeres alrededor, a lo largo de la historia, que quedó de alguna manera incorporado en la novela sin que ese es el propósito de la novela. Revisando la escena donde Paprika se enfrenta con Osanai, y que en un momento le dice, listo, no, o sea, si quiere hacerme el amor, hágamelo, pero me tiene que satisfacer. Es más que el hecho de que es la inteligencia, es el hecho de que muestra un poder sobre el que él no puede actuar. Y ese poder es el de el no poderla someter. ¿Sí? El que no haya sometimiento, el que no haya lucha. Y por lo menos a mí me ha pasado que frente a ciertos diálogos y a ciertos escenarios uno dice, bueno, ¿qué hubo? Entonces hágale. De una vez, ya, que eso automáticamente resulta castrante, o sea, como si fuera todo lo opuesto al Viagra. Es una situación que genera un golpe a esa idea que tiene la persona sobre sí y que aplica independiente del género, con independencia del género, que es mucho más inquietante, porque implica que no se trata de una situación que esté inherente en la personalidad, sino que se construye. Entonces viene uno a revisar cómo se construyeron estos arquetipos. O sea, aquí estamos hablando de personas educadas, para empezar, que normalmente en otros contextos como el nuestro, lo asocian mucho a, no, es que ese es un bruto, es un ignorante, o sea, casi siempre los agresores sexuales que aparecen son personas que no tuvieron acceso a educación, en teoría. Sí, por eso, de hecho, por eso se hizo como tanta alaraca, pues no voy a decir, no, alaraca no es la palabra en la que estoy pensando, pero se le parece mucho, tanto escándalo al caso de Juliana Zamboni, porque es que el agresor era un sujeto atractivo, joven, con estudios, con dinero, ¿sí? Entonces, eso resulta, porque claro, aquí la idea es que el agresor sexual es un hombre desagradable, bruto, ignorante, pobre, o sea, hay muchas características que se le dan que no corresponden con las que tenemos acá. Ni tampoco las víctimas son las que usualmente aparecen. Y eso me parece, me resulta por eso tan encantador, ¿sí? Porque tal vez nos esté mostrando una realidad en otro lugar que no conocemos, en una cultura que no conocemos, pero que tiene exactamente las mismas consecuencias. Que en una lucha, en una pugna por poder, todo vale, saca lo peor y aparte de eso, solemos menospreciar al otro por cualquier razón, por cómo se ve, por cómo habla, por cómo come o por su género o por su vestuario. O sea, aquí pues es como el común, ¿no? Que uno desconfía más del habitante de calle que del sujeto con
saco y corbata, porque creemos que el habitante de calle La Fija nos va a atracar y el otro es un señor de negocios y que resulta más bien muchas veces al revés. O que ser bonito no puede ser inteligente y si eres inteligente no puede ser bonito. Sí, entonces la sacada de onda que les da que Hatsuko sea bonita e inteligente. Entonces, bonita e inteligente, pero está sola, no puede tener satisfacción sexual y se siente atraída por una persona, por muchas personas. Entonces es como, no está en ese enfoque. Los otros están adinerados con trabajos, con estabilidad, están casados, tienen familia, pero son profundamente infelices y aparentemente las esposas resultan siendo un martirio o no son un apoyo. Entonces hay muchas situaciones que tienen una clara expresión en lo mental y un reflejo, una versión espejo en lo sexual, que hace que uno necesite revisar más qué es lo que estaba en la cabeza de Tsutsui, porque, porque es de alguna manera muy visionario, ¿sí? No, y creo que lo que más amo de la ciencia ficción es que nunca se trata de extraterrestres, naves y tecnología, sino que es de la humanidad. Y aquí la humanidad pura y dura está saliendo y en un entorno que no controlamos, que son los sueños. O sea, no hay nadie que pueda manejar eso. Entonces lo hace aún más, nos pone aún más vulnerables. Eso. Muchísimas gracias, Nayarit. David, lo escuchamos. Buenas noches, ¿ahí me escuchan bien? Sí, señor. Listo. Creo que como a todos y todas, también me pasó que la escena de la violación es como un quiebre así bien fuerte. Pero a mí me remitió a pensar mucho en las figuras femeninas que se ven en la obra. Entonces pensé que, pues, protagonismo como tal y diálogos que tenga, pues, Paprika Tsuko y un poco también su asistente. Pero entonces sí empecé a identificar ahí como una hipersexualización que hay alrededor de Paprika y de Atsuko que se ve desde el principio. Su asistente, pues, resulta siendo, sí, también cae como en este estereotipo de que, o esa idea que se tiene de que las mujeres no pueden ser amigas entre sí. Y se reafirma con que esta chica tiene envidia por la belleza de Atsuko y seguramente también pues, por su inteligencia o su, no sé, como que le ha ido bien, digamos, por decirlo de alguna manera. También está que creo que era María, sí que también lo había notado y era pues las esposas de tanto del policía, que era como una esposa que no cumplía con los estándares o bueno, sí, como que no estaba muy presente, pero también estaba la esposa de Noce, que la muestra como madre también. Entonces, bueno, me hizo pensar en eso. Mm, también pensé mucho en el autor y en la obra, en el sentido que está muy vigente a día de hoy, porque si bien nos está mostrando esta super tecnología, creo que hay jugadas muy buenas que hacen que siga vigente. ¿A qué me refiero? El que todos vivan en un edificio hace que no tenga que hablar tanto de medios de transporte. Igual habla de carros, pero hombre, a uno no le suena extraño, sino no le suena como tan distante o como tan increíble. Y cuando se habla de un teléfono, que es cuando Paprika, bueno, Atsuko habla con este periodista, pues también uno dice, bueno, están en un teléfono del trabajo, o sea, funciona. Entonces creo que está muy bien hecho, me ha gustado mucho. Entonces ya quería como decir esas dos cositas. Vale, muchísimas gracias, David. Y a propósito de lo que ustedes han comentado en las últimas intervenciones, yo también hago otro tipo de sondeos y es cómo de la sesión pasada a esta sesión disminuyó la cantidad de personas. Y yo supongo
que en parte fue por esa escena. Que no es fácil, evidentemente. O sea, no es una escena para nada fácil encontrársela en una novela así y topársela de repente. O sea, estábamos metidos en una novela de ciencia ficción y de repente pues encontrarnos como con ese momento es como, uy, pucha, puede ser. Es decir, esa es como mis globos que estoy empezando a echar y, y puede que eso haya afectado a alguien y haya dicho, no, nada, renuncio a esta novela porque me parece que ya superó todas las posibilidades, todos mis niveles de tolerancia a, a una historia. Y puede ser, podría suceder. Puede ser que simplemente hoy están de farra en un martes, o puede ser que están en un trancón, o puede ser que están en la oficina, qué sé yo. Pero a mí me gusta, porque de todas maneras, y si nos damos cuenta, la mayoría de la sesión de hoy hemos estado gravitando alrededor de esa escena. Y por algo será. O sea, nos ha llamado y como que nos ha impactado de tal manera que pues, nos ha puesto a discutir y a debatir a propósito de esa escena. Y está bien. Está muy bien porque pues es, es, es un momento mmm, fundamental para lo que está pasando en la historia. Que tocará, yo insisto, tocará ver más adelante qué tan justificada o no puede llegar a estar la escena. Pero personalmente creo que es parte de la habilidad de el autor construir esas narraciones y hacerlas sentir con tanta intensidad como nos lo ha hecho sentir. En un contexto en donde no era necesariamente la violencia, pero sí había un trato despectivo por todo el elemento jerárquico que hemos discutido previamente en otras sesiones. Creo yo que lo que él ha hecho es voy a llevar esto al límite extremo. Eso es lo que ha hecho. Y eso pues impacta, evidentemente. Pero que yo diría, hay que darle el beneficio de la duda a la novela y llegar al final. Si ya al final definitivamente la odiamos, pues la odiamos y ya. O sea, es decir, porque eh, tampoco estamos aquí pues para endiosar gente a priori o simplemente porque es fulanito de tal o porque ha hecho cosas. No, no me parece. Eh, Creo yo que cada experiencia lectora que hemos tenido en el club de lectura nos habrá dejado unos niveles como que estos me parecen increíbles y otras y otras definitivamente que no nos funcionó en ningún momento, nos ha pasado. Entonces, yo tomo la opción de, le voy a dar el beneficio de la duda a Tsutsui hasta el final de la novela y al final de la novela ya con todos estos elementos que hemos ido recopilando de reflexión, daré mi juicio final sobre la novela. David. Sí, quería hablar de dos cosas. Una, lo que decías de, bueno, de que el grupo se haya reducido. Yo quiero hacer un poco ahí de abogado del diablo, porque me pasó justamente también con este club de lectura y fue con el de Samantha Schweblin. Y yo no asistí al club a pesar de que me había inscrito porque me gustó demasiado la novela. Entonces yo me la leí de tajo y luego dije como no, o sea, va a ser muy difícil pilotearme de no spoilear a la gente y además también la novela me tocó fibras muy fuertes, entonces también decía como no quiero, incluso llegué a pensar como no quiero que mi percepción cambie por lo que digan otras personas de la novela. Y en relación a lo que tú decías ahorita, de que si estamos girando alrededor pues de esta escena de violación, incluso dejando de lado la muerte de este otro personaje, ¿no? Que pues sí es una persona que termina estando en estado vegetal prácticamente. Entonces también me parece bien curioso y eso me hizo recordar que me preguntaba, que, no, más que preguntarme, me afirmaba que
Paprika no funcionaría si fuera un personaje masculino, porque las centradas en los sueños y las relaciones sexuales tendrían un tinte completamente distinto y seguramente estaremos hablando de muchas otras cosas y el debate moral que tendríamos sería ya incluso mucho más tajante y ya le daríamos una carga más negativa de la que le estamos dando ahorita, que pues sí, no deja de parecerme curioso. Gracias, David. Y no había pensado ese elemento como de no quiero que nadie me cambie de mi parecer respecto al libro. Interesante. Honestamente, no lo había pensado. O sea, creo que mi manera de ver las cosas ha llegado a tal nivel de libertad que yo dije como no, pero pues la sociabilización y poder compartir visiones y bueno, puede pasar efectivamente que alguien diga no, yo no quiero. Eh, Está bien, vale, sí puede ser y, pues normal, es decir, si hay ciertas obras que nos tocan, como dice David, fibras tan profundas que yo siento que la manera como la leí y la interpreté, pues es como la quiero tener, sí, pues está bien. Me parece que es profundamente respetable ese tipo de decisiones. Claro, la manera como finalmente yo terminé planteando este club de lectura, y perdónenme el paréntesis que voy a hacer rápido, pues es hasta cierto punto desafiante, porque vamos a compartir nuestros puntos de vista respecto de una lectura, que si creo que lo pensamos con cabeza fría, no es algo que hagamos con mucha frecuencia. Como que eso, yo me leo el libro, lo saco de la biblioteca o lo compro, lo leo y yo me quedo con lo mío y fin. Además, porque difícilmente uno encuentra 5 o 10 personas que hayan leído exactamente el mismo libro. Claro, o sea, entonces como que la lectura sigue siendo una cosa solipsista. Es mío para mí. Yo intento desafiar los principios de la lectura planteada de esa manera y digo, intentemos sociabilizar nuestras experiencias. No es fácil. Aquí nos ha fluido bien. O sea, creo yo que, no digo hoy y en este club, sino en general, en todos los ciclos y en los 4 o 5 años que llevamos haciendo esto, en general nos ha ido bien. Pero evidentemente yo me doy cuenta que cuando la gente se va es porque algo definitivamente ya dijo no. O sea, no voy a negociar algo. No sé exactamente qué porque nadie me lo ha dicho, pero yo creo que la intuición que nos está dando David, pues puede ser parte de esa no negociación de decir no, no, me quedo con mi impresión y pues ya. Cierro mi paréntesis. María C., te escuchamos. Bueno, gracias. Me encanta lo que dijo Diego en los dos temitas, porque pues cuando uno no tiene información, siempre busca como una solución, ¿no? Entonces, eh, es lo que decía David, digo, y Diego de una dijo, no, eso fue por esa escena, pero sabes que yo pienso que es que la novela es complejita. Y no es solo esa novela la que hace como un choque, sino que es complejo, o sea, la maldad que está ocurriendo en general no es tan sencilla de leer y digerir, y la novela misma tampoco, es un poquín como exigente y es muy propensa a cansar, pensaría yo. Bueno, y sobre el otro asunto de si la protagonista, si no fuera una, sino un protagonista, entonces yo quería mirar ahí como tres temitas porque hay una bondad muy marcada, ya lo había dicho tal vez Nayarit, una maldad muy marcada, ya lo hemos dicho todos, y está lo de la heroína, también es muy marcado, o sea, lo que yo no miro si ella es buena o mala, sino que le pusieron ahí un papel, pero de superheroína, ¿sí? Y la bondad está en Toquita, en Shima, en la mamá de em, son personajes confiados, ingenuos, inseguros, descuidados con la seguridad y poco inclinados a la acción.
¿cierto? O sea, son muy típicos y sin embargo son muy complejos. Y los malos, pues ya hemos dicho, pues son unos narcisistas terribles, sin escrúpulos, sin límites, muy, pero muy inclinados a la acción. Y la frialdad para hacer cosas no inmediatamente, sino en un proceso que se demora. Porque imagínense que tomaron las imágenes de un esquizofrénico y se las pasaron a este pobre señor Imuro. Y después de todo ese proceso que casi mata a este señor y lo destrozó como ser humano, pues una cosa terrible, le pasan estas imágenes a Toquita. O sea, es todo un proceso que lo hace más de una persona, o sea, es la maldad, la supermaldad. Y entonces viene esta heroína que es la que nos hace acelerar tanto el proceso de hoy, no solo por todas las escenas de las que ya hablamos, sino porque lo que nosotros pensábamos que era un asunto de mucho suspenso, ¿cierto? De dónde están los aparatos, quién los cogió y todo eso, resulta que ella va resolviendo todo de la nada. O sea, es impactante como dice, le dice a Osanaya, es que ustedes los tienen, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron lo otro. Y yo dije, pero esta señora, ¿de dónde sacó todo? Entonces no hay nada que hacer. Es la heroína, es la super heroína. Hasta ahora el asunto va así. Bueno, y sobre esto que hablábamos de estos señores, y especialmente lo de Osanay con el asunto con las mujeres y demás, pues yo pienso que, o espero, o aspiro a que este escritor después nos muestre algo de estas personas, no sé, su infancia, cómo fue su proceso, por qué llegaron a esos niveles de maldad, alguna cosa así, porque es que estamos hablando de salud mental, de psicoanálisis, de sueños, y pues aquí hay una materia prima que es bárbara, que es la maldad y los problemas que tienen estas personas, y entre otras cosas, aunque no es agradable, en la página 169 y 170, es que eso es lo que me parece tenaz, que el escritor le dedica un discurso larguísimo de todo lo que este señor cuando va por la calle Osanay le dice a las prostitutas. Y es que es algo terrible y son uno, dos, tres párrafos y es largo. Entonces, en la primera parte, y por eso, por este texto, es que yo pienso que el escritor nos va a llevar más allá y más profundo de este personaje, porque está mostrando todo el odio a las mujeres, a las prostitutas en particular, pero las está contrastando con él. Y entonces llega un momento en que les dice, vosotras, las del taxi, rameras, os creéis que podéis cruzar en mi camino? ¿Cómo os atrevéis? ¿No sabéis quién soy yo? Yo soy Morio Osanay, 10 veces superior a vosotras en estatus e intelecto. Ese soy yo. Sí, sí, no me miréis con esa cara de retrasadas. Soy un gran doctor en psiquiatría y futuro ganador del premio Nobel. Arrodillados, cretinas, subnormales. El sol sale cada mañana para iluminarme. ¿O es que no lo sabéis? Y detrás de mí está Seihiro Inui, que es un dios, está en el centro del universo y brilla más que cualquier estrella. Y yo soy su mano derecha, su discípulo fiel. Cuando sea presidente del Instituto de Investigación Psiquiátrica, que será muy pronto, me nombrará director. Entonces, me parece que le dedica suficiente espacio a esto y al texto de la violación. No nos puede dejar así. Nos tiene que llevar a alguna parte con eso. Eso era lo que quería resaltar en este momento. Muchísimas gracias, María C. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si ha construido un personaje como Sanai y ha hecho un acto como el que ha hecho, yo confío en que no es gratuito. Al menos yo, en mi lectura, insisto, hasta este punto no lo es. Pero yo tengo que ver que eso tiene que tener una consecuencia en la novela de manera posterior y tiene que generar un efecto, una consecuencia, o sea, tiene que haber algo en términos narrativos después de esta escena.
Si no lo hay, me voy a decepcionar profundamente. Voy a decir, qué vaina. La novela era muy buena, pero se cayó en la mejor parte. Si la tiene y la desarrolla bien, me sorprenderé aún más, porque sigo disfrutando mucho de la manera de escritura de este autor, en tanto los desafíos narrativos que está proponiendo. Sí, sí, no sé, si ya hay un punto en donde uno se empieza a volver insensible respecto de la complejidad de las lecturas. Yo estoy muy enganchadísimo, o sea, pero es como que eso, yo cada que me siento a leerme los capítulos para el encuentro, nada, los estoy disfrutando muchísimo. Pero se me olvida que de pronto si alguien llega y dice, no, yo nunca he estado en un club de lectura y pues venga, Ari, me apunto a este con una novela y toda extraña que están leyendo, no, sí, seguramente el impacto puede ser demasiado complejo también en términos de la misma construcción de la novela y la temática que está abordando. Entonces, no lo había pensado, creo yo, y empiezo a dejar de pensar es porque llevamos 4, o sea, yo llevo por lo menos 4 años leyendo libros en una cantidad absurda acá con el club y pues hemos pasado por ya dificultades altas. Creo yo que para mí siguen siendo las dos mayores dificultades haber leído a Ted Chiang y haber leído a Stanislav Lem. Fueron dos puntos muy álgidos, muy complejos, muy intensos de lectura en donde uno le tocaba como que, ahí sí, prestar mucha atención a lo que estábamos leyendo para, para poder sentarnos y luego como discutir el texto. Claro, en los dos casos eran cuentos. Creo yo, y de nuevo, en mi punto de vista, que en este punto no habíamos enfrentado una novela con este nivel de complejidad como lo es Paprika. Entonces, sí puede ser otro factor como de llegar y decir, no, o sea, definitivamente no doy más, porque ya lo que se está tramando ahí, no sé ni siquiera qué es lo que está pasando. Y sí, pues en términos generales, además de lo ya comentado, eh, el dueto Inui-Osanai, pues básicamente le está quemando el cerebro a todos los importantes. Y básicamente esa es la manera como está creando todo este complot para finalmente que lo terminen nombrando el director y sentirse un dios, porque él se siente la octava maravilla del universo. Entonces, ahí va. Por su parte, la relación de Konakawa y Nose, al encontrarse de nuevo y hablar un poco de Paprika, pues se vuelve divertido porque Konakawa, aunque efectivamente deja ver que tiene un interés por Paprika, pero el que tiene más interés es Nose, como que él está mucho más vinculado con ella, decir, como que empieza a sentir celos, como que, claro, empieza a identificar ciertos rasgos de él en Konakawa, por la manera como habla de ella y cómo se expresa y como ese tipo de cosas. Esa relación me parece divertidísima, porque es esa tensión, no es una tensión de maldad dentro de todo, pero pues se siente que eso, hay una pequeña competencia muy en la manera de ellos respecto de Paprika. Y, y por ahí yo estaba recordando que en algún punto, pensando en Paprika, o no, bueno, no sé si la doctora, pero mientras que están hablando, en algún punto ella dice de sí misma, yo no soy muy buena terapeuta. Y yo dije, a mí esos rasgos me gustan, porque de nuevo, yo no creo en los personajes perfectos. Yo me descreo totalmente cuando a mí me pintan que alguien es supremamente bueno y supremamente malo. Ahí yo me aburro. Yo como lector me aburro. Entonces como que empezar a ver esos pequeños quiebres del personaje me gusta, como que hayan reconocimientos como de que tiene la cuestión ética, que de pronto diga de sí misma que no es buena terapeuta, pues por lo que está haciendo. Hombre, bien, me gusta porque, pues eso, te delata en términos de no eres perfecta.
y se vuelve interesante. María C. Pues es que a mí me gusta mucho esa aparición de esa relación de Noce con Akawa, porque como le da como otro giro al asunto, pero no es solamente la relación de ellos frente a Paprika, a Tsuko, que tiene pues mucha gracia, mucho humor lo que pueda pasar ahí. Esto es como muy Paprika, muy condimentada esa relación, sino que ahora sí entra el policía. Y entonces me parece que como que ahí, no sé, yo no he leído nada más, pero por la forma en que termina y eso, viene como una cuestión de acción. Y, y sí, en lo que pasa ahí con el último párrafo, y podría seguir a ese coche, termina así, ¿cierto? Y van a hacer la averiguación. Entonces ya es como una cuestión policíaca, pero con esas relaciones que hay, esto es como novela negra también, a partir de ahí pienso yo bastante. Entonces me parece que por el contrario esto se está poniendo como muy, pero muy interesante. Me gustó mucho la conversación de ellos dos, ¿cierto? Los celos y lo que pasa ahí, pero ellos tienen una amistad, pero también son personas con cierto refinamiento en su modo de ser y de hablar, entonces muy diplomáticos. Entonces eso lo hace muchísimo más interesante. ¿Y cómo así que entonces que la vamos a ayudar? O sea, a mí eso me pareció curioso. Y por otro lado, creo que se condimenta ahí más el asunto con el periodista, porque el periodista, pues uno duda de que vaya a ser alguien leal a ella o algo así, pero también a él le conviene. ¿Sí? Entonces ahí está como el doble carácter de él, porque él es conocido de Ozanay, fue a través de Ozanay que se hizo la filtración que ocasionó todo el escándalo, etcétera, pero también tiene motivos para hacerle leal a ella, ¿cierto? Por la información, que es un periodista y ella es la fuente de toda esa información y todo lo que pueda pasar ahí. Entonces, pues muy interesante ese giro. Supongo yo que va a ser muy interesante. Gracias. Gracias, María C. Además que me hiciste recordar que después de que hace el chequeo a Imuro y encuentra que efectivamente el tipo está totalmente diluido mentalmente, llora, sufre, pero su siguiente acción es, me voy a vengar. Yo no me acordaba de eso. Ahorita lo vi. Yo dije, claro, ella ya dijo, ya no más. O sea, este es el último lugar y no voy a permitir que esto vuelva a pasar. Eh, y ese giro me pareció supremamente interesante de si realmente ella es la doctora, no es Paprika, es la doctora, cuando llegue como que toma ya una decisión y es como esto toca pararlo de alguna manera porque esto ya se está saliendo de un control al punto que, como bien lo dice la historia, el narrador, que haberle diluido prácticamente el cerebro es como haber cometido un asesinato. De nuevo, para nosotros puede parecer intrascendente por los niveles de violencia a los que nos toca estar sometidos, pero para la novela como se está planteando es, hasta este momento no había ningún muerto hasta que efectivamente sucedió. O sea, hasta que se llevó a alguien a ese nivel, de nuevo, exagerado, de uso de este aparato, que prácticamente lo ha dejado muerto, por ende, quien ha usado el aparato sobre él es un asesino. Y ella llega y dice, no más, tengo que hacer algo, y se enajena y sale pues disparada. ¿Y quién va detrás de ella es? No sé. No, ella habla con el periodista y Ajá. los Ah, dos se bueno. ponen de acuerdo para sacar a Shima, ¿sí? Y entonces pienso yo que ahí está también el papel de la superheroína porque ella está salvando a Tokita, a Shima, si es posible salvar a Imuro,
Y también hablan ahí de las dos otras víctimas, una de las cuales es Tsumura, creo que se llama algo así, que fue el primero del que hablaba Nayarit. Sí. Ahí ahora lo nombran, no me acuerdo cómo se llama el segundo, digamos que son a todos los que les han trabajado la conciencia con esos aparatos. Sí. Entonces, digamos que ahí hay un gran trabajo y supongo que por eso, obviamente todo me lo estoy inventando, supongo que por eso va con estos personajes que van a ser entonces sus aliados. Muy interesante. Sí, y yo he sentido, y creo que lo he comentado en sesiones anteriores, que la novela tiene bastante de policíaco ya desde capítulos bien atrás, o sea, esto del misterio, esto de quién ha robado, esto de dónde están las cosas, pues hace parte del género policíaco que acá pues ya de nuevo, me parece, el autor lo ha llevado a un nivel alto de toda una persecución y entonces una cosa como de en secreto ir sacando a esta gente, pero entonces por ahí anda, ¿quién era? Ozanai, ¿no? Y entonces toca esconderse y luego salir como quien no quiere la cosa, pero quien se va detrás de ellos es, no sé. No se la llamó en voz alta de nuevo, pero ella pareció no oír nada. Estaba concentrada en sus pensamientos, que se mostraba ajena a todo lo demás. Esto le extrañó a Nose, que pensó que muy rigurosas debían ser sus cavilaciones para que la aislaran así del mundo. El tráfico en el carril contrario empezó a moverse. El coche verde musgo reemprendió la marcha por el cruce. En ese momento, y aprovechando un pequeño hueco en el tráfico, Nose se inclinó hacia el chofer y le dijo: «Oiga, ¿podrá seguir a ese coche?». Es todo, incluso más que policíaco, para mí esto casi fue una escena de acción, de pura acción, o sea, de película de acción. Entonces, creo yo que eso también reafirma esta idea que estamos expresando, como de que en este punto de la novela de pronto agarró un impulso y una velocidad tremendo. O sea, es que es cinematográfica a más no poder toda esta última parte. Entonces como que eso, uno le da un poco de vértigo, como que de repente todo se está moviendo tan rápido. Y pues bueno, hemos llegado al final de la primera parte de la novela. Nos ha dejado en un punto altísimo en términos narrativos. Nos ha hecho debatir acerca de un tema importante en la construcción de la novela y de la historia y de los personajes. Y pues de acá para adelante es mirar cómo se desarrolla todo lo que ha planteado hasta este momento el autor. Para dentro de 8 días comenzamos la segunda parte y la idea es que podamos comentar los capítulos 1 a 7. 1 a 7 de la segunda parte. Apúntenlo por ahí, señalen en el archivo o en el libro, capítulos 1 a 7 de la segunda parte. Y pues vamos a ir mirando entonces cómo empieza a desenredar esta madeja que ha dejado Tsutsui en su novela Paprika. Hoy ha sido un día muy agitado de comentarios, lo cual agradezco muchísimo a todos ustedes el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, en 8 días, a la misma hora. Y espero que sigan disfrutando de la novela, sigamos discutiendo de los temas importantes y sigamos a los personajes en su desarrollo, a ver cuál va a ser finalmente el destino de cada uno de ellos y si estas hipótesis de lectura que estamos haciendo pues llegan a buen puerto o se terminan diluyendo en el camino de la lectura. Como siempre, agradecerles a ustedes. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo enlace. Pásenla bueno, descansen, duerman, sigan leyendo y nos vemos en 8 días. Mil gracias. Gracias, Chao Diego. a todos. Chao, Feliz chao. noche para Gracias, todos. adiós. Abrazos, chao.